Viaje al silencioso mundo de los samuráis. Imagina, estás en las antiguas tierras de Japón. Tienes una espada en la mano. Delante de ti, un camino donde debes luchar por tu honor. ¿Qué harías tú? ¿Arriesgarías tu vida por tu honor o elegirías sobrevivir? En este documental, no solo escucharás fragmentos de la historia. Descubrirás las historias que Japón ha mantenido ocultas entre la niebla durante 1000 años. Aprenderás las leyes secretas de los samuráis, los secretos del Bushido, la tensión de los campos de batalla, y las sombras del amor y la traición. Mientras te sumerges en el sueño, no escucharás solo datos secos de historia. Escucharás la voz de una filosofía de vida, de un espíritu y de un camino de lucha. Prepárate para ponerte en su lugar. Porque en este viaje no solo se pondrá a prueba el honor de los samuráis, sino también tu propio corazón. Ahora, entre los bosques de bambú, demos el primer paso hacia el viaje más silencioso pero honorable de la historia. Capítulo 1. La espada del honor, el nacimiento del Bushido. ¿Qué harías tú si cada momento de tu vida pusiera a prueba tu honor y lealtad? Una mañana envuelta en niebla. Entre las montañas de Japón del siglo XII, los bambúes susurran con la brisa ligera. Un joven samurái toma su espada por primera vez. Esta espada no es solo un arma, será un reflejo de su espíritu y carácter. En su pequeño pueblo, un anciano maestro le enseña los secretos del Bushido. Valor, yu, enfrentar la muerte y hacer lo correcto pese al miedo. Lealtad, chugi, la devoción al clan y al señor, el pilar fundamental de la vida de un samurái. Honor, meiyo, se mide en cada decisión que tomas en la vida. Honestidad, makoto, y compasión, jin, usar el poder de manera justa y correcta. Mientras el joven escucha, en las colinas lejanas comienzan los conflictos entre clanes. En el Japón feudal, no existía un gobierno central. Los daimyo defendían sus tierras y buscaban aumentar su poder mediante guerras constantes. Por ello, la vida de los jóvenes samuráis estaba siempre llena de pruebas físicas y mentales. Sosteniendo su espada, toma una respiración profunda. Cada mañana, la meditación, el entrenamiento de combate y la protección del pueblo no eran solo práctica. Eran la manifestación del Bushido. La fabricación de la katana era también un ritual sagrado. Los maestros forjaban cada espada según el carácter del samurái. El joven samurái se prepara para su primera misión. A lo lejos, ve a un grupo enemigo. Su corazón late con fuerza, pero se mantiene tranquilo gracias a las enseñanzas del Bushido. Cada movimiento suyo, tanto con la espada como con la mente, es una unidad. En estos momentos, el espectador aprende sobre la realidad de las guerras del Japón del siglo XII, las estrategias de los clanes y las tareas de los jóvenes samuráis. Cómo los ejércitos de los daimyo se organizaban para defender sus territorios. ¿Qué tácticas se usaban en los campos de batalla? Los rituales y armaduras de los samuráis durante la guerra. Al caer la noche, sentado junto al fuego del campamento, el joven reflexiona sobre las lecciones del día. Las estrellas brillan en el cielo, la luz de la luna se filtra entre los bambúes. Comprende mejor el significado del Bushido. El valor no solo se muestra en la batalla, la lealtad no es solo hacia el Señor sino también hacia uno mismo y sus principios, y el honor se revela en cada pequeña decisión. Y ahora te pregunto a ti. Si estuvieras en su lugar, ¿qué camino elegirías entre el honor y el valor? En los rituales diarios de un samurái, ¿cómo sería puesta a prueba tu propia personalidad? ¿Usarías tu espada solo en la batalla o en cada momento de tu vida? El joven samurái cierra los ojos, respira profundamente y escucha el silencio. Entre las montañas envueltas en niebla, los primeros susurros del Bushido resuenan en su espíritu. Cada respiración, cada hoja temblorosa, cada campana lejana, le susurra las lecciones que tanto él como tú debéis aprender. Capítulo 2. Primeros pasos del joven samurái. El joven samurái nació en una época de continuos conflictos territoriales. Desde su infancia, cada decisión y cada acción tenía consecuencias no solo para él, sino también para su familia y su clan. Aprendió rápidamente que la supervivencia dependía tanto de la habilidad física como de la comprensión de la política feudal. Desde los primeros años, recibió formación en técnicas básicas de combate, manejo de espada, arco y dagas. Sin embargo,
Los instructores insistían en que el conocimiento histórico era igual de importante que la destreza física. Estudiaba la historia de clanes rivales, las batallas más significativas de la región y los patrones de liderazgo que habían asegurado la victoria o causado la destrucción de antiguos clanes. Cada lección incluía análisis de estrategias pasadas, cómo los clanes habían utilizado el terreno, cómo se preparaban para emboscadas y cómo se comunicaban de manera secreta. Aprendió sobre los códigos de conducta, señales y banderas, que permitían la coordinación sin alertar al enemigo. Cada detalle era crucial para la supervivencia del clan. Además, se le enseñó la filosofía del Bushido: lealtad, honor, disciplina, coraje y respeto por la vida. Cada instrucción se vinculaba a ejemplos históricos, mostrando cómo los samuráis que ignoraban estos principios habían fracasado. Comprendió que la verdadera fuerza no residía únicamente en la espada, sino en la combinación de juicio ético, estrategia y conocimiento histórico. Durante años, su entrenamiento se volvió más avanzado. Participó en simulaciones complejas que combinaban combate físico, análisis de inteligencia y evaluación de riesgos. Aprendió a anticipar movimientos enemigos, a gestionar recursos y a mantener la moral de sus guerreros en situaciones de presión. Cada ejercicio reforzaba su capacidad de liderazgo y su comprensión del contexto político. El joven también estudió los sistemas de gobierno feudal, cómo los daimios organizaban sus territorios, y la importancia de las alianzas estratégicas. Comprendió que las guerras se ganaban no solo en el campo de batalla, sino también en la sala de negociaciones y en la planificación anticipada de cada movimiento. Cada instrucción recibida moldeaba su mente para enfrentar los desafíos de la política y la guerra. A medida que crecía, el joven samurái comenzó a aplicar estos conocimientos en situaciones reales, bajo supervisión de sus instructores. Aprendió a evaluar la confiabilidad de aliados, a identificar posibles traiciones y a usar la inteligencia histórica para tomar decisiones informadas. Su desarrollo combinaba entrenamiento físico, estudio de la historia, análisis político y comprensión de la filosofía samurái, formando un líder integral y estratégico. Con el tiempo, su conocimiento profundo de la historia, la política, la estrategia y el bushido se convirtió en la base de su identidad como samurái. Cada lección, cada simulación y cada observación fortalecía su capacidad de tomar decisiones informadas y proteger tanto a su clan como a sí mismo. El joven samurái comprendió que su poder real residía en la sabiduría y la anticipación, no solo en la fuerza física. Capítulo 3: Ascenso en la política y primeras pruebas. Durante la adolescencia, el joven samurái comenzó a involucrarse directamente en la política del clan. Asistía a reuniones con líderes, observaba negociaciones y aprendía cómo las decisiones estratégicas podían alterar el equilibrio de poder. Cada acción requería un análisis profundo, porque un solo error podía debilitar al clan o provocar conflictos internos. Estudió en detalle la historia de su región y de los clanes vecinos. Analizó batallas pasadas, victorias y derrotas, y las tácticas utilizadas para controlar territorios y recursos. Aprendió que la diplomacia era tan importante como la fuerza militar y que las decisiones políticas requerían anticipar las reacciones de aliados y enemigos. Simultáneamente, su entrenamiento físico se volvió más avanzado. Practicaba emboscadas, defensa de territorios estratégicos y coordinación de pequeños grupos de guerreros. Cada práctica enseñaba cómo aplicar la teoría en escenarios simulados que reflejaban conflictos históricos. La habilidad de evaluar riesgos y tomar decisiones rápidas se volvía esencial para su preparación como líder. Recibió también formación en inteligencia y comunicación secreta. Aprendió métodos de espionaje, cómo recolectar información sin ser detectado y cómo usar esta información para fortalecer la posición del clan. Estudió cómo los líderes históricos habían equilibrado fuerza, diplomacia y engaño para proteger a su gente y asegurar la supervivencia. Cada día combinaba historia, estrategia y práctica física. Analizaba cómo los clanes rivales habían manejado sus alianzas, cómo las traiciones internas afectaban la cohesión del grupo y cómo las decisiones individuales podían determinar la fortuna de todo un clan. Este aprendizaje integrado fortalecía su juicio y lo preparaba para situaciones complejas. Durante este período, el joven samurái también comenzó a aplicar sus conocimientos en simulaciones más amplias,
coordinando estrategias entre varios grupos y considerando factores como suministros, moral y geografía. Aprendió que la guerra y la política no podían separarse. Cada movimiento requería planificación estratégica basada en experiencia histórica y observación cuidadosa. Con cada ejercicio, su comprensión de la política feudal se profundizaba. Aprendió a evaluar riesgos, anticipar movimientos enemigos y aliados, y tomar decisiones informadas. La combinación de disciplina física, inteligencia táctica, conocimiento histórico y filosofía del Bushido consolidó su desarrollo como samurái integral, capaz de liderar y proteger a su clan en situaciones complejas. Capítulo 4: Alianza secreta y entrenamiento avanzado. El joven samurái formaba parte de un entramado complejo de lealtades dentro de su clan, uno que se había desarrollado durante siglos en el Japón feudal. Desde tiempos antiguos, los clanes habían establecido acuerdos secretos, pactos no registrados oficialmente, que determinaban aliados y enemigos sin que la población general tuviera conocimiento. Estos pactos se transmitían oralmente y mediante ceremonias privadas, y cada samurái debía comprenderlos a profundidad para asegurar la supervivencia de su familia y su clan. El entrenamiento del joven no se limitaba al uso de la katana. Incluía estudios detallados sobre la historia de los clanes rivales, la geografía de sus territorios y los patrones de movimientos militares que habían definido la victoria y la derrota en generaciones anteriores. Aprendió cómo los clanes manejaban sus recursos, cómo se organizaban las defensas de aldeas estratégicas y cómo se comunicaban en secreto mediante señales, banderas o mensajes codificados que podían cambiar el curso de una batalla sin disparar un solo proyectil. Durante meses, participó en simulaciones que reproducían conflictos históricos. Cada error era un riesgo, y cada decisión requería un análisis meticuloso. Los instructores le enseñaban a anticipar movimientos enemigos, identificar puntos estratégicos en el terreno y maximizar la eficiencia de cada acción. La disciplina mental y la observación constante eran tan cruciales como la destreza física con la espada. Además, el joven samurái estudió la estructura política de la época. Aprendió cómo los daimios gobernaban sus territorios, cómo la reputación de un clan podía influir en la lealtad de sus guerreros y cómo los acuerdos diplomáticos silenciosos mantenían el equilibrio de poder entre clanes. Cada relato histórico que escuchaba incluía análisis de batallas pasadas, conflictos internos y estrategias que habían asegurado la supervivencia de ciertos clanes mientras otros desaparecían. El conocimiento del Bushido fue central en esta etapa. Aprendió los 5 principios fundamentales: lealtad, honor, valentía, disciplina y respeto por la vida. Se enfatizó que todas las acciones debían guiarse por estos valores, incluso en decisiones secretas o negociaciones silenciosas, porque la verdadera fuerza de un samurái no se limitaba a la habilidad con la espada, sino al juicio ético y estratégico. En la práctica diaria, el joven se enfrentaba a situaciones que imitaban emboscadas, ataques sorpresivos y defensa de aldeas. Observaba cómo los instructores adaptaban tácticas de batallas históricas, incluyendo movimientos de clanes famosos como los Takeda, Oda y Tokugawa. Cada escenario enseñaba no solo la ejecución de técnicas físicas, sino también la lectura de la intención enemiga y la coordinación con aliados bajo presión. Las lecciones incluían la planificación logística de un conflicto, cómo mantener la moral de los guerreros, gestionar provisiones y anticipar recursos críticos durante campañas prolongadas. El joven comprendió que la estrategia de un samurái debía integrar inteligencia, análisis político y conocimiento histórico, y que ignorar cualquiera de estos aspectos podía ser fatal. También recibió instrucción en la historia de alianzas pasadas, cómo ciertos pactos habían evitado guerras mayores, cómo traiciones silenciosas habían destruido clanes y cómo la diplomacia y la negociación podían ser armas tan decisivas como la katana. Aprendió que la supervivencia dependía de comprender no solo al enemigo, sino también al propio clan y a los aliados potenciales. Cada día de entrenamiento terminaba con análisis y reflexión. El joven escribía mentalmente los eventos del día, comparando con conflictos históricos y evaluando cómo cada acción y decisión influía en la reputación y seguridad del clan. Comprendió que el Bushido no era solo combate, sino también conocimiento profundo de historia, política, estrategia y comportamiento humano. Con el tiempo, su comprensión del mundo feudal se volvió integral. Cada batalla,
Cada pacto secreto y cada instrucción recibida contribuían a formar un juicio sólido, una mente preparada para enfrentar desafíos históricos, estratégicos y éticos. La verdadera fuerza, aprendió, residía en la combinación de habilidad física, inteligencia táctica y un profundo entendimiento de la tradición y la historia de su pueblo. Capítulo 5. Conquistas en territorios rivales. El joven samurái, después de años de entrenamiento y preparación estratégica, finalmente estaba listo para enfrentarse a los campos de batalla activos. Las primeras operaciones comenzaron en los territorios limítrofes de su clan. Estas conquistas no requerían únicamente habilidades militares. La diplomacia, la inteligencia, la logística y la guerra psicológica eran igualmente esenciales. Los primeros objetivos eran aldeas pequeñas y puntos estratégicos clave. El joven samurái analizaba cuidadosamente la estructura defensiva del enemigo para planificar los ataques más efectivos. Cada movimiento se basaba en lecciones aprendidas de generaciones anteriores. Cómo los clanes utilizaban el terreno, cómo se preparaban para emboscadas y cómo coordinaban sus fuerzas sin alertar al adversario. La información obtenida era vital tanto para el éxito del ataque como para la seguridad de su propio clan. La preparación para la guerra no era solo física, sino también mental. El joven samurái aprendió a mantener la moral de sus soldados alta, administrar los recursos de manera eficiente y adaptarse rápidamente a cambios inesperados. Cada día, revisaba y refinaba estrategias basadas en lecciones de batallas pasadas, asegurándose de que cada decisión estuviera respaldada por conocimiento y experiencia. Esto fortaleció su desarrollo como líder y estratega. Durante las conquistas, además del enfrentamiento directo, se emplearon tácticas psicológicas. Se buscaba debilitar la moral del enemigo, forzar la rendición de aldeas y prevenir posibles traiciones mediante movimientos silenciosos y planificados. En todo momento, el joven samurái actuaba siguiendo los principios del Bushido, adoptando un enfoque que equilibraba honor y efectividad en combate. Cada nuevo territorio presentaba desafíos únicos y diferencias culturales. El joven samurái debía comprender la organización interna de cada aldea, las tácticas de los líderes locales y la importancia de los recursos regionales. Este conocimiento no solo determinaba el resultado de la batalla, sino que también era fundamental para las relaciones diplomáticas futuras. El éxito en las guerras entre clanes no dependía únicamente de la fuerza de la espada. La inteligencia, el análisis rápido, la aplicación de lecciones estratégicas históricas y la capacidad de anticipar movimientos del enemigo eran claves para la victoria. Después de cada conquista, el joven samurái elaboraba informes detallados para mejorar sus tácticas y contribuir a la estrategia futura de su clan. Con el tiempo, las conquistas se expandieron a varias regiones simultáneamente. La planificación logística, la seguridad de las rutas de suministro, la formación de los soldados y la coordinación estratégica se volvieron cruciales para el éxito. En cada etapa, el joven samurái ejercía liderazgo, tomando decisiones informadas que equilibraban la estrategia militar y política. Estas victorias no solo aumentaron la reputación militar del clan, sino también su prestigio y autoridad en la región. Los enemigos, al ver la disciplina, inteligencia y efectividad del joven samurái y su clan, se veían obligados a retroceder. Esto demostraba que la guerra no era solo un asunto físico, sino que la estrategia y la psicología eran esenciales. Al final de cada conquista, el joven samurái comprendía cómo la guerra y la diplomacia se integraban con los valores del Bushido. Cada victoria lo formaba como comandante y estratega. Sus operaciones exitosas demostraban que el triunfo no dependía únicamente de la espada, sino también del conocimiento, la planificación y la adherencia a los principios éticos y estratégicos. Cada victoria dejaba lecciones y previsiones para futuras batallas. El joven samurái, aprendiendo tanto de su propia experiencia como de las guerras pasadas, estaba listo para los desafíos mayores que se avecinaban. No era solo un guerrero. Se había convertido en un líder completo, profundo conocedor de la historia, la política y la estrategia de su tiempo. Capítulo 6. La gran estrategia y cruce decisivo. Tras sus victorias iniciales en los territorios rivales, el joven samurái enfrentaba un desafío aún mayor: coordinar operaciones a gran escala y liderar a su clan hacia una batalla que definiría su reputación y la estabilidad de toda la región.
No se trataba solo de fuerza física, sino de una combinación de estrategia, inteligencia histórica y liderazgo moral. Cada decisión tomada podía alterar el destino de cientos de guerreros y de poblaciones enteras. Antes de iniciar la campaña, se realizaron intensos estudios del terreno. Se analizaron rutas de avance, puntos estratégicos de defensa, posibles emboscadas y recursos críticos que podrían asegurar la supervivencia y eficacia del ejército. Cada movimiento se planeó considerando la geografía, la climatología y las condiciones de abastecimiento. La logística se convirtió en una disciplina central. Sin suministros adecuados, incluso los guerreros más valientes podían caer ante un enemigo menos numeroso pero mejor preparado. La coordinación de múltiples grupos de samuráis exigía habilidades excepcionales de comunicación. Se utilizaron señales visuales y acústicas, banderas, tambores y otras herramientas tradicionales para garantizar que los contingentes se movieran sincronizados, evitando la confusión y los errores que podrían resultar fatales. La historia de clanes pasados sirvió de guía. Muchas derrotas se habían producido por descoordinación y subestimación del terreno enemigo. Además, el joven líder debía anticipar las decisiones del enemigo. Esto implicaba estudiar las tácticas pasadas de los clanes rivales, analizar sus movimientos recientes y prever posibles emboscadas o traiciones internas. La inteligencia era tan importante como la habilidad con la espada. Conocer al adversario antes de enfrentarlo podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Durante la campaña, se hicieron simulaciones previas para probar la efectividad de cada estrategia. Se entrenaron escenarios de ataque y defensa, y se evaluaron las capacidades individuales y colectivas de cada guerrero. Cada ejercicio proporcionaba información valiosa que permitía ajustar la táctica general y preparar contingencias ante eventos inesperados. El concepto de Bushido siguió guiando cada decisión. La lealtad al clan, el honor en combate y la disciplina interna eran esenciales. Aunque la guerra exigía decisiones difíciles, la ética samurái dictaba que cada acción debía equilibrar eficacia y honor, evitando el abuso del poder y asegurando que la reputación del clan permaneciera intacta. Al aproximarse al territorio decisivo, la tensión creció. Los aliados y subordinados del joven samurái confiaban en su juicio, observando cada movimiento con respeto y expectativa. Cada encuentro con escaramuzas menores proporcionaba datos sobre la moral del enemigo, la resistencia de sus fuerzas y posibles puntos débiles en sus líneas. Estos detalles eran minuciosamente registrados y analizados para optimizar la estrategia final. El cruce decisivo, comparable al Rubicón en la historia de grandes líderes, implicaba un riesgo enorme. Un error podría significar la aniquilación del ejército o la pérdida del prestigio del clan. Sin embargo, la preparación exhaustiva, el conocimiento histórico acumulado y la experiencia en batallas menores ofrecían la confianza necesaria para emprender la acción con determinación. Durante el avance, el joven samurái mostró liderazgo excepcional. Supervisaba la moral de sus tropas, aseguraba que los suministros llegaran a tiempo y resolvía conflictos internos antes de que afectaran el rendimiento. Cada acción estratégica se combinaba con decisiones tácticas inmediatas en el campo de batalla, demostrando que un verdadero líder integra planificación a largo plazo y ejecución efectiva. Finalmente, el cruce y la confrontación con el ejército rival marcaron un punto de inflexión. La victoria no solo consolidó su reputación como guerrero y estratega, sino que también enseñó lecciones sobre la coordinación, la anticipación y la importancia de equilibrar fuerza, conocimiento y ética. Cada movimiento, cada decisión y cada sacrificio contribuyó a formar un líder completo, capaz de enfrentar desafíos aún mayores y preparar a su clan para los años venideros. Con esta campaña, el joven samurái aprendió que la guerra y la estrategia no eran simplemente cuestión de fuerza, sino de conocimiento profundo, análisis cuidadoso y liderazgo basado en principios éticos. La experiencia adquirida serviría como fundamento para futuras conquistas y consolidación del poder del clan, asegurando un legado que trascendería generaciones. Capítulo 7: Guerra interna y períodos estratégicos. Después de asegurar los territorios rivales y consolidar su posición, el joven samurái enfrentó un desafío aún mayor: los conflictos internos dentro de su propio clan. Aunque las victorias en el exterior habían fortalecido su reputación, la dinámica interna presentaba tensiones políticas,
disputas entre familias influyentes y luchas de poder que podían desestabilizar todo lo logrado. La historia samurái mostraba que las guerras internas podían ser igual de peligrosas que las externas y que la unidad del clan era esencial para la supervivencia. Los líderes más veteranos y consejeros comenzaron a observar cada acción del joven samurái, evaluando su lealtad, sus decisiones estratégicas y su capacidad para mantener la cohesión del clan. Los conflictos surgían por la distribución de recursos, la asignación de tierras conquistadas y la influencia sobre los soldados más experimentados. Cada decisión debía tomarse con prudencia, equilibrando justicia, honor y efectividad estratégica. La diplomacia interna se convirtió en una herramienta crítica. El joven samurái organizó reuniones privadas, escuchó quejas, mediaciones y recomendaciones, y aplicó tácticas para unir a los diferentes líderes bajo un objetivo común: la estabilidad y la prosperidad del clan. Aprendió que la fuerza bruta no siempre resolvía los conflictos internos. La persuasión, el compromiso y la anticipación de reacciones humanas eran habilidades igualmente importantes. Simultáneamente, se mantuvo atento a posibles traiciones y conspiraciones. La historia samurái estaba llena de ejemplos de líderes jóvenes y ambiciosos que habían sido derrotados por la traición interna. Cada conversación, cada gesto y cada decisión se analizó cuidadosamente para detectar señales de deslealtad. La inteligencia y la vigilancia se convirtieron en parte integral de su liderazgo, asegurando que cualquier plan enemigo dentro del clan fuera neutralizado antes de que pudiera manifestarse. En términos militares, se prepararon simulaciones y ejercicios tácticos incluso en tiempos de paz interna. Estas prácticas no solo mantenían la preparación física de los soldados, sino que también reforzaban la lealtad y la disciplina. Los jóvenes guerreros aprendían no solo a luchar, sino a respetar la jerarquía, entender la historia del clan y aplicar estrategias que habían sido exitosas en generaciones anteriores. El Bushido seguía guiando cada decisión. La ética, el honor, la lealtad y la justicia eran esenciales para mantener la cohesión interna. Cualquier acción que violara estos principios podía socavar la autoridad del joven samurái y provocar conflictos aún mayores. Aprendió que el liderazgo efectivo dependía de equilibrar el poder con la integridad y de demostrar que cada decisión estaba motivada por el bien del clan, no por ambiciones personales. Durante este período, se documentaron cuidadosamente todos los conflictos y resoluciones. Cada situación interna se convirtió en una lección histórica que sería utilizada para preparar futuras generaciones de líderes. El joven samurái aprendió a manejar la presión, evaluar riesgos y aplicar la historia y la estrategia a problemas contemporáneos, asegurando que cada acción tuviera un impacto positivo en la cohesión del clan. Finalmente, la resolución exitosa de estas tensiones internas permitió que el clan se enfocara nuevamente en expansiones futuras y en la consolidación de su influencia en la región. El joven samurái comprendió que la verdadera fuerza de un líder no reside solo en la habilidad en el campo de batalla, sino también en la capacidad de mantener la unidad, gestionar conflictos internos y guiar a su pueblo con sabiduría y previsión. Este período de guerra interna y estrategia consolidó sus habilidades políticas y militares, preparando al joven samurái para enfrentarse a desafíos aún más complejos, donde la combinación de conocimiento histórico, estrategia y liderazgo ético se convertiría en la clave para su éxito y el legado de su clan. Capítulo 8: Dictadura y liderazgo absoluto. Tras consolidar su poder y superar las guerras internas, el joven samurái asumió un rol de liderazgo absoluto en su clan. Este período marcó la transición entre la autoridad compartida y un control centralizado, donde la responsabilidad sobre la vida y destino del clan recaía directamente sobre sus hombros. Comprendió que liderar no significaba únicamente ordenar ataques o proteger territorios, sino tomar decisiones que afectarían la moral, el bienestar y la cohesión de todo su pueblo. Su primera tarea fue establecer un gobierno interno estable. Creó estructuras organizativas que definían claramente los roles de cada líder, soldado y administrador. Las órdenes se transmitían con precisión y se establecieron sistemas de vigilancia para asegurar la correcta implementación de las estrategias, tanto en tiempos de paz como de conflicto. La disciplina y la obediencia no eran impuestas por temor, sino ganadas a través del respeto hacia su conocimiento, experiencia y justicia. El joven samurái también comenzó a implementar reformas estratégicas y sociales.
Introdujo nuevas tácticas de defensa y ataque, basadas en análisis históricos y estudios de batallas pasadas. Modernizó los sistemas de entrenamiento, asegurando que cada guerrero no solo dominara la espada y la lanza, sino que comprendiera la importancia del honor, la disciplina y la ética en cada acción. Además, fortaleció la infraestructura del clan, asegurando caminos, abastecimientos y fortalezas estratégicas para mantener el control sobre los territorios conquistados. Durante su liderazgo, enfrentó desafíos políticos de aliados y antiguos enemigos. La diplomacia se volvió crucial. Alianzas temporales, tratados estratégicos y negociaciones cuidadosas aseguraron que el clan pudiera mantener la estabilidad sin recurrir a la guerra constante. Aprendió que la fuerza por sí sola no consolidaba el poder. El entendimiento de la política, la anticipación de movimientos enemigos y la negociación eran igual de importantes. La vigilancia y la inteligencia interna también fueron fundamentales. Sabía que incluso bajo un liderazgo absoluto, siempre existía la posibilidad de conspiraciones, deslealtades o rebeliones. Cada acción, cada reunión y cada comunicación fueron cuidadosamente evaluadas para prevenir problemas antes de que surgieran. La historia de clanes pasados enseñó que la caída de líderes fuertes a menudo se debía a la falta de previsión y a la subestimación de sus propios aliados. El Bushido continuó siendo el pilar de su liderazgo. La justicia, el honor y la lealtad guiaron cada decisión, asegurando que su autoridad fuera respetada no por miedo, sino por el reconocimiento de su integridad y competencia. Este equilibrio entre poder absoluto y ética samurái permitió que el clan prosperara mientras mantenía la moral y la cohesión de sus miembros. Durante este período, el joven líder supervisó grandes campañas militares, asegurando que la expansión territorial se realizara de manera estratégica y sostenible. Cada batalla fue planificada con un conocimiento detallado del enemigo, del terreno y de los recursos disponibles. La combinación de fuerza, estrategia y disciplina garantizó victorias significativas que consolidaron su poder y aumentaron el prestigio del clan. Además, su papel como líder absoluto le permitió fomentar el desarrollo cultural, educativo y espiritual del clan. Instituyó entrenamientos avanzados, rituales de honor y enseñanzas sobre la historia y filosofía del Bushido, asegurando que cada guerrero comprendiera no solo cómo luchar, sino por qué luchar y cuáles eran los valores que debían preservar. Con el tiempo, el joven samurái se convirtió en un líder integral, estratega militar, diplomático astuto, reformador social y ejemplo ético. Su liderazgo absoluto no era tiránico. Era una combinación de autoridad, conocimiento y guía moral, consolidando un legado que serviría de referencia para generaciones futuras. Cada decisión, victoria y reforma fortaleció no solo al clan, sino también la comprensión del joven samurái sobre lo que significa liderar con justicia, honor y visión estratégica. Este período de dictadura y liderazgo absoluto enseñó que la verdadera fuerza de un líder reside en equilibrar poder, sabiduría, ética y estrategia. Gracias a estas lecciones, el joven samurái estaba preparado para enfrentar desafíos aún mayores, consolidando su legado y el de su clan en la historia de Japón. Capítulo 9 Reformas, Gloria y Poder Absoluto. Después de años de consolidar su autoridad y demostrar su valía en el campo de batalla, el joven samurái se encontró en un momento crucial. No solo debía mantener su liderazgo, sino transformar profundamente su clan y asegurar su legado para las generaciones futuras. Este período representó la culminación de su poder absoluto, donde cada decisión no solo afectaba la vida inmediata del clan, sino también su posición histórica, su prestigio y su influencia en toda la región. La primera tarea del joven líder fue implementar reformas estructurales que garantizaran la estabilidad política y militar. Organizó consejos estratégicos donde los líderes de distintos clanes aliados y subordinados discutían la administración del territorio, la distribución de recursos y la planificación de futuras expansiones. Cada debate era cuidadosamente supervisado, asegurando que las decisiones se tomaran con justicia y que el clan permaneciera unido, evitando conflictos internos que pudieran debilitarlo. Estas reformas incluyeron la modernización de la formación militar. Se introdujeron tácticas avanzadas basadas en estudios históricos, análisis de batallas pasadas y observación de los movimientos de clanes rivales. Los soldados no solo aprendieron a luchar, sino a entender la estrategia global del clan,
la importancia de la disciplina y la necesidad de anticipar cada movimiento del enemigo. La preparación integral convirtió al ejército en una fuerza formidable, altamente organizada y moralmente sólida. Simultáneamente, el joven samurái implementó reformas sociales y culturales. Se promovieron tradiciones, rituales de honor y ceremonias que reforzaban los valores del Bushido, enseñando a cada guerrero que el honor, la lealtad y la ética eran tan importantes como la destreza con la espada. Además, se fomentó la educación entre los jóvenes del clan, transmitiendo conocimientos históricos, filosóficos y estratégicos que prepararían a las futuras generaciones para asumir roles de liderazgo. La administración de los territorios conquistados también recibió atención prioritaria. El joven samurái estableció sistemas de gestión de recursos, garantizando la estabilidad económica y la seguridad alimentaria. Los aldeanos fueron incorporados en programas que fomentaban la cooperación con el clan, evitando rebeliones y asegurando la sostenibilidad de las conquistas. Cada decisión se basaba en un análisis profundo de la geografía, la cultura local y las necesidades de la población, equilibrando la autoridad con el bienestar de los ciudadanos. En el plano militar, se llevaron a cabo campañas estratégicas expansivas. Cada ofensiva se planeó con un nivel de detalle histórico y táctico extraordinario. Rutas de avance, puntos estratégicos de defensa, suministro logístico y motivación de las tropas fueron cuidadosamente coordinados. Los ejércitos del clan se movían con precisión, anticipando cada posible maniobra del enemigo, demostrando que la fuerza bruta debía complementarse con inteligencia, análisis y planificación a largo plazo. La gloria personal y del clan se consolidó a través de victorias significativas y actos de liderazgo ejemplar. Cada batalla ganada, cada territorio asegurado y cada aliado fortalecido contribuían al prestigio del joven samurái. Sin embargo, su liderazgo no se basó únicamente en conquistas militares. La reputación del clan también se elevó por su integridad, su cumplimiento del Bushido y su capacidad de liderar con visión ética y estratégica. Durante este período de poder absoluto, también surgieron desafíos internos y externos. Algunos líderes subordinados cuestionaban sus decisiones, mientras que clanes rivales buscaban debilitar su autoridad mediante alianzas estratégicas o provocaciones. El joven samurái respondió con astucia, utilizando diplomacia, inteligencia y tácticas psicológicas, equilibrando la fuerza con la persuasión y asegurando que su autoridad permaneciera indiscutible. Cada decisión estratégica, cada reforma implementada y cada victoria militar reforzaba su legado histórico. El joven samurái comprendió que el poder absoluto no era un fin en sí mismo, sino una responsabilidad. Debía garantizar la cohesión del clan, el bienestar de su gente y la continuidad de los valores que lo habían guiado desde sus primeros días de entrenamiento. A medida que pasaban los años, estas reformas y estrategias establecieron una base sólida para el futuro del clan, asegurando que la disciplina, la lealtad y la ética fueran preservadas, mientras que la fuerza militar y la autoridad política consolidaban su posición en la historia. Cada victoria y cada lección aprendida se incorporaban en un cuerpo de conocimiento que serviría para entrenar a los futuros líderes del clan, asegurando la continuidad del poder, el prestigio y la gloria adquirida. El joven samurái, ahora un líder absoluto, entendió que la verdadera grandeza no residía solo en la fuerza, sino en la capacidad de combinar estrategia, conocimiento, ética y visión a largo plazo. Este período consolidó no solo su poder, sino también su legado como estratega, reformador y guía moral, marcando un capítulo definitivo en la historia del clan y en la tradición samurái. La gloria personal y del clan se consolidó a través de victorias significativas y actos de liderazgo ejemplar. Cada batalla ganada, cada territorio asegurado y cada aliado fortalecido contribuían al prestigio del joven samurái. Sin embargo, su liderazgo no se basó únicamente en conquistas militares. La reputación del clan también se elevó por su integridad, su cumplimiento del Bushido y su capacidad de liderar con visión ética y estratégica. Durante este período de poder absoluto, también surgieron desafíos internos y externos. Algunos líderes subordinados cuestionaban sus decisiones, mientras que clanes rivales buscaban debilitar su autoridad mediante alianzas estratégicas o provocaciones. El joven samurái respondió con astucia, utilizando diplomacia, inteligencia y tácticas psicológicas,
equilibrando la fuerza con la persuasión y asegurando que su autoridad permaneciera indiscutible. Cada decisión estratégica, cada reforma implementada y cada victoria militar reforzaba su legado histórico. El joven samurái comprendió que el poder absoluto no era un fin en sí mismo, sino una responsabilidad. Debía garantizar la cohesión del clan, el bienestar de su gente y la continuidad de los valores que lo habían guiado desde sus primeros días de entrenamiento. A medida que pasaban los años, estas reformas y estrategias establecieron una base sólida para el futuro del clan, asegurando que la disciplina, la lealtad y la ética fueran preservadas, mientras que la fuerza militar y la autoridad política consolidaban su posición en la historia. Cada victoria y cada lección aprendida se incorporaban en un cuerpo de conocimiento que serviría para entrenar a los futuros líderes del clan, asegurando la continuidad del poder, el prestigio y la gloria adquirida. El joven samurái, ahora un líder absoluto, entendió que la verdadera grandeza no residía solo en la fuerza, sino en la capacidad de combinar estrategia, conocimiento, ética y visión a largo plazo. Este período consolidó no solo su poder, sino también su legado como estratega, reformador y guía moral, marcando un capítulo definitivo en la historia del clan y en la tradición samurái. Capítulo 10. La conspiración final y el legado eterno. 1. Preparativos y vigilancia interna. Tras décadas de liderazgo, el joven samurái comprendió que su mayor desafío no serían solo enemigos externos, sino la lealtad y unidad dentro de su propio clan. Sabía que los años de gloria podrían crear envidia y ambición entre los subordinados. Por eso, implementó un sistema de vigilancia meticuloso, estudiando cada gesto, cada reunión y cada palabra de sus oficiales más cercanos. Cada sospecha, cada señal de deslealtad se evaluaba cuidadosamente, y el líder no dejaba nada al azar. Se crearon patrullas estratégicas para vigilar los territorios clave del clan. Se organizaban reuniones privadas con oficiales de confianza, en las que se discutían alianzas, recursos y movimientos estratégicos, asegurando que todos comprendieran la importancia de mantener la unidad. La historia de otros líderes samuráis le enseñó que la desunión interna podía destruir incluso al clan más fuerte, y cada medida tomada estaba diseñada para prevenir conflictos antes de que surgieran. 2. La conspiración interna. A medida que los días pasaban, comenzaron a emerger grupos secretos dentro del clan, influenciados por la ambición personal y viejas rencillas. Algunos buscaban desafiar la autoridad del líder mediante alianzas clandestinas con clanes rivales, mientras otros intentaban minar la moral de los guerreros jóvenes. El joven samurái, con su experiencia histórica y capacidad de análisis, anticipó cada movimiento. Se realizaron interrogatorios discretos y ejercicios de lealtad, donde los miembros del clan demostraban su compromiso con la ética del Bushido y la unidad del grupo. Cada prueba no era solo un control, sino una enseñanza. La lealtad y la disciplina eran tan importantes como la fuerza física. La historia del clan se convirtió en un manual de estrategia viva, donde cada error podía costar la vida y cada acierto reforzaba la estabilidad. 3. Campañas finales de consolidación. Mientras gestionaba las amenazas internas, el samurái también supervisaba campañas estratégicas finales. Estas campañas no solo buscaban expandir los territorios del clan, sino también fortalecer su control sobre regiones previamente conquistadas. Cada ofensiva se planificaba meticulosamente: rutas de suministro, ubicaciones defensivas, moraleja de las tropas y análisis de las fortalezas enemigas. Cada decisión se basaba en años de experiencia y en la observación de estrategias históricas de otros clanes. Los guerreros aprendían que la victoria no dependía únicamente de la fuerza, sino de la preparación, la disciplina y la inteligencia aplicada a cada batalla. 4. Reformas sociales y culturales. El joven líder entendió que el verdadero legado del clan no residía solo en la fuerza militar. Por eso, implementó reformas culturales y educativas. Enseñanza intensiva de la historia del clan y del Bushido. Ejercicios de ética y toma de decisiones estratégicas. Ceremonias de honor que reforzaban la cohesión y disciplina. Formación de futuros líderes en filosofía, estrategia y combate. Estas medidas aseguraban que incluso la generación más joven entendiera la importancia de combinar poder, ética y estrategia para la supervivencia del clan y la preservación de su legado histórico. 5. La confrontación final. El clímax del capítulo llegó con la confrontación directa con los conspiradores.
Gracias a su planificación, inteligencia y diplomacia, el samurái logró neutralizar cada amenaza antes de que se manifestara en conflictos abiertos. Las traiciones fueron detectadas, los aliados vacilantes convencidos y los rivales externos desarticulados. Cada decisión fue tomada con precisión, demostrando que la fuerza bruta debía equilibrarse siempre con estrategia y previsión histórica.